comunico que en cualquier momento viene una hermana de la iglesia porque quiere que le escriba un pergamino. Así que si salgo es por eso. Ya, hermana Graciela. Bueno, Señor, Padre, gracias porque podemos estar aquí unidos, Señor. Gracias, Señor, porque no hay fronteras para vos, Señor, porque cuando dos o más están reunidos en tu nombre, vos estás en medio nuestro. Así que, Señor, gracias te damos y te pedimos que tu espíritu se mueva acá en medio nuestro, Señor, para darnos el entendimiento que necesitamos. Gracias, Señor, por el hermano que va a traer una palabra, que va a hablar lo que vos has puesto en su corazón. Y gracias por la hermana Lourdes y Miguel Ángel, Señor, que cada día están con este Zoom, Señor, te pedimos que les dé fortaleza, Señor, para que pueda continuar con este Zoom, Señor, este grupo de oración, Padre. Gracias, Señor, te damos porque vos ponés en nosotros el querer y el hacer y tenemos necesidad de escuchar tu palabra, Señor, de pasar tiempo por vos, con vos, Señor, de estudiar lo que las escrituras, lo que vos nos has dado. Gracias, Señor, porque vos nos das todo lo mejor, todo lo bueno, todo lo que es excelente, porque vos sos perfecto, Señor, y tus caminos son perfectos. Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde para escuchar lo que tiene el hermano Luis para decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados hermanos, hoy día nos queda el penúltimo capítulo de Génesis. Génesis 49, ¿ya? Vamos a tratar de irlo viendo con calma, es bastante extenso, pero espero que alcancemos a terminarlo. Se trata de la bendición de los hijos de Jacob en Génesis 49, ¿ya? Génesis 49, del 1 al 2, dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: acercaos y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. Acercaos y oíd de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Grábense estas palabras, hermanos. Acercaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. ¿Ya? Entonces, Jacob llama a sus hijos, ¿no es cierto?, porque los va a bendecir. En lo que es su último y más significativo acto como patriarca, ¿no es cierto?, Jacob, y como heredero de Abraham e Isaac, él va a bendecir y bendijo a uno por uno a sus hijos. ¿No? Y les dice: os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Él les va a prevenir en lo que van a venir, ¿no es cierto?, en lo que van a pasar en los días venideros. Dice que algunos de ellos no son tan bendecidos, ¿no es cierto?, ya que son profecías sobre lo que Dios va a hacer con estas tribus en el futuro. Eso es lo que Él les quiere dar a conocer, lo que va a hacer Dios con ellos en el futuro, como tribus, ¿ya? Y esta es una de las primeras profecías conscientes habladas por el hombre en la Biblia, porque hay muchas profecías anunciadas por Dios, por eso, como la promesa del triunfo de la simiente de la mujer sobre la serpiente, ¿no sé? Esa es una de las profecías pero esta es la primera profecía, ¿no es cierto?, de un hombre en forma consciente de lo que va a suceder a estas tribus que son encabezadas por los hijos de Jacob, ¿ya? Dios, en Génesis 3:15 dice: otra profecía velada por los hombres, pero esta es la primera profecía conocida en la Biblia. Es la primera profecía conocida por un hombre en la Biblia, ¿no? Las tradiciones judías, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que Jacob lo que quería entregarle a sus hijos y revelarle a sus hijos era lo que iba a acontecer
en los últimos tiempos, ¿ah? A decirle el gran secreto sobre el fin de los tiempos, ¿ya? Ahora, no sabemos si le iba a hablar del fin del tiempo de la humanidad o del fin del tiempo de ellos como tribu, como Israel. Pero en ese momento dice que la gloria de Dios lo visitó y se fue muy rápido, ¿ya? O sea, falleció. Teniendo conocimiento del gran misterio, por lo tanto, no podía darlo a conocer. El Señor se lo llevó antes que él lo diera a conocer. Y aquí se produce algo inimaginable, ¿no es cierto?, pero hermoso. Dice: acercaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Fíjese que aquí Jacob, al empezar esta bendición, Jacob se da cuenta de que él es Jacob, pero a su vez es Israel. ¿Se da cuenta? Él es Jacob como hombre y es Israel como un pueblo. En él están las dos cosas, el padre y el pueblo. Y que los hijos son hijos de Israel y de Jacob, ¿ah? De los dos. Bueno, este fue un lugar, ¿no es cierto?, de madurez espiritual, dándose cuenta, y Jacob, ¿no es cierto?, de tanto que Dios hizo por él, ¿no es cierto?, y lo hizo Israel, aunque tuvo que luchar, ¿no es cierto?, con Dios, pero ahora el problema más grave que tiene Jacob es que tiene que luchar como Israel, luchar contra Jacob, ¿ya? Contra ese espíritu más o menos indómito que tenía Jacob, ¿ya? Pero él son las dos cosas, Israel y Jacob. En Génesis 49, 3 y 4 dice: Rubén no se destaca. Aquí, ¿no es cierto?, se dirige, Rubén le dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, porque es el primogénito, el primero nacido del útero de la madre, ¿no es cierto?, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Y aquí viene el anuncio triste: ya no serás el primero, ya no serás el primogénito. Ahora, ¿por qué no vas a ser el primogénito? Le va a explicar. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi cama. Le dice: tú eres el primogénito, como el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito de la familia, ¿no es cierto?, era Rubén. Él tenía el derecho a la herencia de los primogénitos, pero lo perdió por orgullo, la inmoralidad de Rubén, con la concubina de su padre Bila, ¿no es cierto?, la madre de sus hermanos Dan y Naftalí. Esto está registrado en Génesis 35, 22, hermano. Por eso dice: impetuoso como las aguas, ya no serás el primero. Porque tuvo, ¿no es cierto?, la osadía de ir, yo creo que en complicidad con la concubina del padre, ¿no es cierto?, para acostarse con la mujer de su padre, ¿ya? Y perdió los derechos a la primogenitura. Entonces, por eso Jacob le dice: no serás el primero, ¿ah? O sea, aquí tenemos otra transferencia de poder, del primero al último, ¿ya? Y esta primogenitura no va a ser para uno solo, sino que va a terminar dividida. Por lo general, el primogénito era el líder espiritual y social de la familia. Por los derechos de la bendición al sacerdocio y la autoridad. Era un gobernante en la familia. Pero esto se dividió entre los hijos de Israel en lugar de ser centralizada en una sola persona. Se dividió entre todos los hijos de Israel, ¿ya? A pesar de que vemos la gran sabiduría de Dios en descentralizar la autoridad entre los hijos de Israel, pero vemos que Rubén, ¿no es cierto?, paga un alto precio por su inestabilidad, por ser inestable, ¿ah? Más que nada, ¿qué es lo que busca Dios en cada uno de nosotros? Un carácter estable,
aquellos que son capaces de liderar un pueblo, ¿ah? Que son capaces de liderar una grey, capaces de liderar un grupo, ¿ya? Y lamentablemente Rubén ya no sería el primero porque había perdido esa condición por su inmoralidad, ¿ya? Por su inmoralidad, él perdió esa condición de líder. La tribu de Rubén dice, nunca sobresalió, nunca lo hizo sobresalir. Ningún profeta, juez, rey, vino de la tribu de Rubén. Rubén es un gran ejemplo de cómo el primero puede ser el último. ¿Te das cuenta? La transferencia del primero al último, la bendición de Jacob a los nietos, a los hijos de José, ¿no es cierto?, cuando cruzó las manos, y el último pasó a ser primero. Entonces aquí sucede lo mismo, se pierde. Mateo 19:30 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Está claro, muchos van a dejar de ser los primeros para ser los postreros. ¿Ah? Muchos de los que podrían ser primeros en llegar, ¿no es cierto?, a la salvación, pueden llegar a ser los últimos llegar a ser los primeros. Génesis 49, 5, 7. Mire lo que dicen. Simeón y Leví, yo los esparciré por Israel, en Israel. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad con sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito sea tu furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos dos jóvenes, ¿no es cierto?, se enfurecieron y mataron a estos hombres, inclusive, como dice, desarmaron, le cortaron las piernas a un toro. ¿Por qué? En venganza por la violación de su hermano. ¿Ya? Dice, y aquí se produce lo que conversábamos antes, yo los apartaré en Jacob, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob como hombre, Israel como pueblo. Yo los apartaré en Jacob, los apartaré de mí y los esparciré en el pueblo de Israel. Sabemos que Simeón y Leví, ¿no es cierto?, eran hermanos. El segundo hijo de Simeón y el tercer hijo de Leví. Y los dos, ¿no es cierto?, van a recibir la misma bendición por la misma maldad. Eran instrumentos de la crueldad cuando acabaron con todos los hombres de Siquem, ¿no es cierto?, en represalia por la violación de su hermano. En ese tiempo Jacob, ¿no es cierto?, por su debilidad, probablemente no hizo nada en ese tiempo, excepto que mostró una pequeña queja nada más, y nada más, no hizo nada más. Sin embargo, él y el Señor recuerda este evento, pues el Señor no se olvida de las cosas buenas y malas, y Jacob tampoco se olvidaba de esto que hicieron estos jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, iban a quedar, ¿no es cierto?, a lo mejor fuera de lo que es la bendición. Los pecados de nuestro pasado normalmente nos acosan, vienen al recuerdo, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho malo antiguamente. Más cuando estamos en los caminos del Señor, el enemigo se goza en traerlos del recuerdo, ¿no es cierto?, de lo malo que hicimos. Ahora tanto que te golpeas el pecho, como decían antes. Y antes, mira todo lo que hiciste hiciste esto otro, y se lo trae a la memoria. ¿Para qué? Para torturarlo, ¿ya? Para ver si nos puede volver a hacer caer en el pecado. Incluso cuando estos pecados son perdonados, cuando ya hemos pedido perdón, ¿no es cierto?, nos pueden llevar a consecuencias que debemos enfrentar para toda la vida. Porque toda la vida nos van a estar
trayendo al recuerdo, ¿no es cierto?, los pecados que cometimos en el pasado. Y de eso se encarga el enemigo, por eso nuestra mente tiene que estar preparada para recibir, ¿no es cierto?, rechazar todas estas saetas del enemigo que quiere, lo único que quieren es atormentarnos, no dejarnos vivir en paz con el Señor. Y aquí dice Israel, ¿no es cierto?, maldito sea tu furor, que fue fiero. Se está, ¿no es cierto?, refiriendo a Simeón y a Leví. El verdadero problema de Simeón y Leví era su ira, ¿ya? Ellos eran violentos, y ese era su gran pecado. En Efesios 4:26 nos da un consejo. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enojémonos, pero que no se oculte el sol antes que nos reconciliemos, ¿ya? Ahí, en Efesios 4:26 nos da este consejo. Airaos, pero no pequéis, ¿ya? Toda amargura, todo enojo, toda ira debe ser quitada de nosotros. No puede existir. De repente nosotros nos enojamos, nos enrabiamos, pero es humano. Pero Dios no está de acuerdo con esto. Por eso dice que no se oculte el sol antes, ¿no es cierto?, que nos reconciliamos. En Efesios 4:31 también nos aconseja, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantenernos en paz, ¿ya? Dejarle la ira, el enojo, la rabia de lado, ¿no es cierto?, y abocarnos, ¿no es cierto?, a lo que es lo que Cristo quiere con nosotros, que nosotros amemos a nuestros hermanos, que nosotros ayudemos a nuestros hermanos, que le hablemos a nuestros hermanos, que le demos a conocer la palabra a nuestros hermanos. Y aquí, ¿no es cierto?, Jacob nuevamente le dice, y los esparciré en Israel. Y esta es una profecía. Es la profecía de la dispersión de las tribus de Israel. Maldición para Simeón. La tribu de Simeón fue numéricamente la más débil de las 12. ¿Ah? Fue la más pequeña de las 12. La de Simeón. En Josué 19:1 dice, la segunda suerte tocó a Simeón para los hijos de la tribu de Simeón, conforme a su familia y su heredad, fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. O sea, Simeón quedó en medio, ¿no es cierto?, de otra heredad, de otro terreno. No era un terreno donde él estuviese solo, sino que dependía, ¿no es cierto?, de los hijos de los herederos de la tribu de Judá. De hecho, la tribu de Simeón se hizo pequeña durante la peregrinación en el desierto, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en Éxodo. Cuando empezaron a salir de Egipto era la tercera tribu más grande. La tercera tribu más grande cuando salieron de Egipto. Y esto lo encontramos en el libro de Números 1:23. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Pero unos 35 años más tarde, en el segundo censo del desierto de Israel, el 63% de la tribu murieron y se convirtieron en la tribu más pequeña. Y aquí recordamos nuevamente las palabras de Jacob. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. La profecía de la división y la dispersión se convirtió en una bendición para Leví. ¿Por qué? Vamos a ver más tarde cuál era la bendición para Leví. Porque debido a la fidelidad de este pueblo durante la rebelión del becerro de oro, acuérdense que en el camino, ¿no es cierto?, lo vamos a ver también en Éxodo, cuando se produjo la construcción de este becerro de oro, donde Leví no participó, ¿no?, sino que se mantuvo fiel a Dios, ¿ya?
Y esto lo está explicado en Éxodo 32, 26 y 28. Como le digo, lo vamos a ver nuevamente en Éxodo. Dice, se dispersó como una bendición en toda la nación de Israel. No recibieron ninguna gran extensión de tierra porque el Señor era su herencia. No la tierra. La herencia de los levitas no era la tierra, sino que la herencia de los levitas era Dios. Esa era su herencia. Ellos iban a ser los sacerdotes, ¿no es cierto?, del Señor. Los sacerdotes que iban a administrar el templo y todo lo que correspondía, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Ya? En Josué 13:13 nos aclara nuevamente. El tribu de Leví nos dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Jehová ya le había avisado, ¿no es cierto?, a los levitas que él iba a ser su heredad. Así pues, tanto Simeón y Leví fueron dispersos, pero uno como maldición, Simeón como maldición y Leví como una bendición, porque su heredad sería Dios. No tierra, no tierra, no propiedades, Dios. Esa era su bendición. En Génesis 49, 8, 12, dice, habla de Judá. Dice, de Judá no será quitado el cetro de Judá. Judá, te alabarán todos tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. Silo. S-I-L-O-H. ¿Qué significa Silo? Es el título dado al Mesías como príncipe de paz, hermano. O sea, ¿qué dice la profecía? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el cetro de Judá ni el bastón de mando será quitado de entre sus pies hasta que llegue el Mesías príncipe. Esto cuando todavía no salía el pueblo de Israel de Egipto, ya está esta profecía, hermano. ¿De dónde va a venir Jesús? ¿Dónde va a nacer Jesús? Jesús es llamado, ¿no es cierto?, el león de la tribu de Judá. A él se congregaron los pueblos, dice, atando a la vid su pollino, el pollino era un asno, ¿ah?, un asno, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Judá, te alabarán tus hermanos, dice, ¿no es cierto? El carácter de Judá no era completamente ejemplar. Acordemos lo que Judá fue uno de los que, o sea, el gestor, ¿no es cierto?, de que se vendiera José. ¿Se acuerdan? Él era uno, él fue el gestor de que José lo vendieran y no lo mataran, ¿ya? Entonces tenía un carácter al principio que no era muy agradable a Dios, pero después, cuando uno se arrepiente, igual que todos los pecadores que hemos sido, ¿no sé, él ha sido bendecido. Y aquí le vuelve, como a todos nosotros, ¿no es cierto?, que los pecados nos vuelven a traer a la memoria las maldades que hemos hecho. El carácter de Judá, dice, no era completamente ejemplar. Sugirió sacar ventaja para deshacerse de José. O sea, sugirió recibir plata a cambio de su hermano. Aunque se fuera como esclavo, no le interesaba el dinero. En Génesis 37, 26
lo tenemos lo que dice. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Entonces, vendámoslo y saquemos beneficio, porque ¿qué beneficio vamos a tener con que lo matemos? Vamos a engañar a nuestro padre, no lo va a ver nunca más, pero nosotros no vamos a ganar nada. Vendámoslo, ganamos plata. La tradición judía dice que después que Judá se escuchó lo que Jacob les dijo a Rubén y a Simeón y Leví, por supuesto le dio miedo. Acuérdense que él había sido el gestor de vender a José. Dijo, castigaron a los otros y ahora castigaron a Rubén, a Leví, a Simeón. ¿Qué me va a tocar a mí? Decía Judá. Tenía miedo a causa del mal que había hecho cuando propuso vender a José. Pero dice, te alabarán todos tus hermanos como un león. No será quitado el cetro de Judá y el bastón de mando entre tus manos, entre tus pies. A él se congregarán los pueblos, ¿ya? Pero esto está hablando de lo que viene después. ¿Ah? Judá va a prevalecer hasta el nacimiento, hasta la llegada de Cristo. Hasta ahí va a prevalecer Judá. Cada uno de estos se refiere a una posición dominante que Judá tendrá entre sus hermanos. Va a ser el líder entre sus hermanos, ¿ya? El heredero en el aspecto del liderazgo, la herencia del primogénito, la toma Judá. Fíjese que en Apocalipsis 5:5, miren, nos vamos a ir al último libro de la Biblia, ¿ya? En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 5:5, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. ¿Ya? Para que vamos viendo la importancia y la trascendencia de la tribu de Judá y de lo que fue Judá. El primogénito normalmente tenía dos derechos. En el primer lugar se convirtió en el líder de la familia, el nuevo patriarca. En segundo lugar tenía derecho a una doble porción de la herencia, recibiendo 2 veces más que cualquiera de los otros hermanos. Ese era el derecho que tenía el primogénito. Pero hemos visto a lo largo, ¿no es cierto?, de lo que hemos estudiado, las transferencias de poder y cómo los primogénitos han pasado a ser últimos por pecados cometidos o porque Dios los ha elegido de diferentes maneras. Tenemos el mismo caso de Jacob. Su hermano, ¿no es cierto?, Saúl, era el primogénito, pero Dios había escogido a Jacob. ¿Ya? Y así se sigue sucediendo, ¿no es cierto?, las transferencias de poderes espirituales entre los diferentes liderazgos. Hasta que llegue Silón, título del Mesías, como le decía yo, como príncipe de paz. La profecía del liderazgo tomó 640 años en cumplirse con el reinado de David, primero los reyes de la dinastía de Judá. ¿Ya? El reinado de David fue el primero de los reyes en la dinastía de Judá. En la dinastía de Judá, o sea, Judá era un país importante, un país, llamémoslo ya, una nación importante. Y unos 1600 años al cumplirse en Jesús, ¿no es cierto? Porque Jesús es conocido como Silón, nombre que significa el hombre cuyo derecho ¿no es cierto? Lo que significa el... A ver, ¿ven? ¿Qué hacen él? Silo, que significa, ¿no es cierto?, el Mesías. El hombre cuyo derecho en la antigüedad con este título se entiende que hablan del Mesías. ¿Ah? Cuando hablan de Silo, están hablando del Mesías. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar a lo mejor muchas veces. Desde David hasta Herodes, un príncipe de Judá fue jefe de Israel. Fíjese, desde David hasta Herodes, el
un príncipe de Judá fue jefe de Israel. De esa es la importancia que tuvo la tribu de Judá dentro del pueblo de Israel. ¿Ya? Dice, hasta Herodes, o sea, hasta que los romanos, ¿no es cierto?, tomaron el mando y tuvieron al pueblo de Israel como esclavo. ¿Ya? Hasta ese tiempo, ¿no es cierto?, los príncipes fueron todos de la tribu de Judá. La promesa era que Israel mantendría este cetro hasta que viniera Silo, hasta que viniera Jesús. Hasta ahí Judá iba a mantener el liderazgo, ¿ya? Hasta ahí él iba a tener el bastón del mando. Incluso durante este periodo bajo sus amos extranjeros, fíjense, Israel tenía un derecho limitado a la autonomía hasta el año 7 después de Cristo. Luego, bajo Herodes, ¿no es cierto?, y los romanos, sus derechos a la pena de muerte les fue arrebatado. ¿Ya? Ya no tuvieron más derecho ellos a aplicar la pena de muerte, sino que se la quitaron, por supuesto, los romanos, que eran los dominantes, los que los tenían bajo su mando en ese momento. En ese momento, ¿no es cierto?, los rabinos consideraban a las escrituras sin cumplirse un desastre. Al parecer, el último vestigio del cetro de Judá había pasado y no veían al Mesías. Rabinos caminaban por las calles de Jerusalén diciendo: ¡ay de nosotros! El cetro de Judá ha sido quitado y Silón no ha venido. Sin embargo, la palabra de Dios no se había roto. Ciertamente Jesús ya había nacido. En ese tiempo Jesús debe haber tenido unos 12 años y discutió la palabra de Dios en el templo con los sabios de su época. Lo que pasa es que los judíos no se daban cuenta, porque ellos esperaban un Mesías libertador, un guerrero que lo iba a sacar del yugo de Roma, ¿no es cierto? Ellos nunca esperaron un Cristo que les venía a predicar y a hablar de amor, a hacer sanidades. No, ellos esperaban un guerrero que exterminaran a los romanos y que ellos fueran los únicos líderes como pueblo. Eso es lo que los judíos esperaban. Y Jesús, mientras tanto, a los 12 años discutía de la palabra, ¿no es cierto?, de Dios en el templo, con los sabios de la época. Tal vez los impresionó su conocimiento en este asunto. Quedaron impresionados por lo que Jesús sabía de la palabra, siendo un niño de 12 años. Pero no sabían que Cristo era el Dios mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque su mente todavía no estaba abierta. Ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban algo terrenal, algo que les devolviera lo que ellos habían obtenido aquí en la tierra. No esperaban un Cristo, ¿no es cierto?, como les decía yo, que viene a perdonar, que viene a morir por nosotros, que viene a sanar, que viene a salvar, ¿ya?, que viene a darnos a conocer el Padre. Porque la palabra, ¿no es cierto?, primeramente fue conocida, o sea, Dios primeramente fue conocido por la palabra, y en segundo lugar el testimonio lo vino a dar su Hijo a la tierra. Por eso dice, atando a la vid su asno. ¿Se acuerda que hablamos antes de que ataba a la vid su asno? Esta bendición también contiene una descripción de la abundancia material de Judá. Fíjese, Judá tenía una gran bendición material. La vid. ¿Qué es lo que es la vid? La parra, la que da uva, de donde sale el vino, ¿no es cierto? Esa era la gran bendición de Judá. La tierra de Judá era una gran nación vitivinícola. Se producían grandes cantidades de vino en esos años. Para esos años. Era una potencia vitivinícola. ¿Ah? Los franceses, los españoles, nosotros mismos lo habríamos envidiado con la cantidad de vino que producían. Entonces, siempre fue bendecida. Hasta el último. En Génesis 49:13
nos habla de otro personaje, de Zabulón, ¿ah? También hijo de Jacob, ¿ya? Dice, será puerto. ¿Por qué? Porque Zabulón habitará en puerto de mar, será puerto para las naves y llegará hasta Sidón. Zabulón, Jacob ahora se saltó el orden de nacimiento moviendo al 10º y al 9º, fíjese. Así lo fue moviendo, ¿ya? Hijo de nacimiento, pero quedándose con los hijos nacidos de Elías. Él se quedó con los hijos nacidos de Elías, ¿ya? Entonces pasó, se saltó al 9º, al 10º hijo del nacimiento, pero quedándose con los hijos de Elías. La tribu de Zabulón se destacó por su fidelidad a David. Ya llegamos a los tiempos del rey David con Zabulón, con la tribu de Zabulón. Esta tribu suministró a David la mayor cantidad de soldados para su ejército. En cualquier otra tribu, más que cualquier otra tribu, Zabulón, había 50.000 personas que salieron a la guerra, expertos en guerra, con todas las armas de guerra. Los hombres fuertes de corazón fueron quienes podrían mantener filas. Ellos tenían esa instrucción, esa fuerza, ¿no es cierto?, de mantenerse unidos y poder mantenerse fieles, ¿no es cierto?, fueron los que más aportaron al ejército de David. Será puerto para las naves. La tribu de Zabulón parece resolver el pedazo de tierra sentado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Literalmente vivirá en el paraíso del mar, que puede ser traducido como una mirada hacia el mar. Zabulón se veía desde el mar, tanto en el este como del oeste. Esa es la tierra que se destinó a Zabulón. Y la gente, la tribu de Zabulón, fueron grandes soldados, ¿no es cierto?, que aportaron la mayor cantidad al ejército de David. El 49, 14, 15. Habla de Isaacar, ¿ya? Dice Isaacar, asno fuerte, que se recuesta sobre los apriscos. Los apriscos son el lugar donde se recogía el ganado por la noche, ¿me entiendes? Esos eran los apriscos, donde se guardaba el ganado en la noche. Las ovejas, los caballos, los asnos, todos quedaban en ese lugar que le llamaban aprisco, que nosotros le llamaríamos un corral. Al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, fijémonos bien en lo que dice aquí en este versículo 15, bajo su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Imagínense, tenía grandes porciones de terreno, ¿no es cierto? Era fuerte, porque dice que Isaacar era un asno fuerte, una gran tribu, tercero en tamaño de acuerdo a las cifras del censo 26, dice. Debido a su tamaño y abundancia, a menudo eran objeto de opresión por ejércitos extranjeros que los ponen como la servidumbre. De este modo se convirtieron en una banda de esclavos. Siendo un pueblo grande, poderoso, se convirtieron en esclavos y vamos a ver por qué se convirtieron en esclavos. Parece que el significado de Isaacar era fuerte, el significado era fuerte, pero dócil y flojo. Por eso vivían como esclavos, porque tenían flojera hasta para pelear, ¿no?, su independencia. Él disfruta de la buena tierra que se le asignó, pero no se esforzaba por ello, ¿ya? Seguramente la tenía abandonada la tierra. Por lo tanto, a la larga iba a ser presionado a la servidumbre. Siempre presionado a la servidumbre.
siempre iba a estar siendo tomado, ¿no es cierto?, como esclavo. Y el cojinete simple de las cargas de sus amos, siempre sirviendo, siempre sirviendo. ¿Por qué? Porque era perezoso, ¿ah? Era fuerte, pero era débil, o sea, era dócil y vivía esclavizado. Génesis 49, 16 al 18. Habla de Dan, otro hijo, una serpiente junto al camino. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación he esperado, oh Jehová. ¿Qué significa esto? Dan juzgará a su pueblo. La tribu de Dan juzgará a su pueblo. Ellos proporcionaron uno de los más destacados jueces de Israel. Un juez famoso, uno de los primeros jueces que tuvo Israel. Fue un hombre fuerte, que su fuerza estaba en el pelo. ¿Quién le recuerda, hermano Miguel Ángel? Un hombre fuerte que tenía la fuerza en el pelo. Sansón, ¿ya? De ahí fue el primer juez, salió de la tribu de Dan, Sansón. En Jueces 13:2 sale. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: aquí tú eres estéril. Nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Ya? Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esa mujer fue la madre de Sansón, ¿ya? Sora, madre de Sansón. Vuelve a repetir y dice que Sansón, o sea, Dan será serpiente junto al camino. Pero Dan era una tribu problemática. Ellos introdujeron la idolatría en Israel. En Jueces 18:30, que Joroboam, de la tribu de Dan, ¿no es cierto?, mandó a construir uno de los becerros de oro, uno de sus becerros de oro. ¿Ya? Primera de Reyes 12, 26, 30. Y posteriormente Dan se convirtió en un centro de adoración a los ídolos de Israel. Imagínate. Amós 8:14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Bersabé, caerán y nunca más se levantarán. Algunos piensan que la serpiente junto al camino se refiere a la idea de que el anticristo viene de la tribu de Dan. ¿Basado en qué? En Daniel 11:37. ¿En qué se basaban en decir que de la tribu de Dan venía el anticristo? Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque todo se engrandecerá, sobre todo se engrandecerá. Por eso que creen, ¿no es cierto?, debido a estas cualidades de este muchacho, a lo que dice Daniel 11:37, ¿no es cierto?, que pensaban bien que desde la tribu de Dan iban a ser el anticristo. Jeremías 8:16 también nos habla sobre Dan. Desde Dan se oyó el bufío de los caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. ¿Qué es lo que pasa con Dan? Vimos nosotros que cada tribu, para los tiempos finales, ¿no es cierto?, van a aportar 12.000 sellados, ¿no es cierto?, para que son
que van a hacer van a sumar los 144.000 que van a predicar durante, no sé, la tribulación y la gran tribulación. Pero la tribu de Dan no es tan considerada dentro de los 144.000. Ese es uno de los castigos que va a tener. ¿Ya? No es considerada dentro de los 144.000 que van a ser los que van a estar en la tribulación y en la gran tribulación. En Apocalipsis 7, 5, 8, fíjese, nos vamos al último libro de la Biblia. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José. José, vimos en el camino, ¿no es cierto?, que la tribu de José, vamos a ver en el camino la tribu de José desaparece. Pero aquí aparece el último libro de la Biblia, ¿no es cierto?, que es Apocalipsis. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y ahí tenemos los 244.000 sellados que son los que van a predicar cuando la iglesia, cuando Cristo haya venido por su iglesia, cuando su iglesia ya no esté en esta tierra. Esos son los que van a predicar durante ese periodo. Los 144.000 judíos sellados que vienen de las 12 tribus de Israel. En Ezequiel 48 dice, pero Dan es la primera tribu listada en Ezequiel y figuran en el rollo milenario de las tribus. Este es un signo notable de la redención de Dios. O sea, nos está hablando que al final, ¿no es cierto?, no figuran, pero la gran redención de Dios, ¿no es cierto?, tiene un perdón para él. Dice, tu salvación es esperado, Señor. La palabra idea para la salvación es Yeshua. Este punto de la profecía es cuando Jacob estaba tan cerca de la muerte y llamó a la salvación de Dios. ¿A quién llamó? Llamó a Jesús, Yeshua, ¿no es cierto? Génesis 49, 19. Habla de Gad. Gad, un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. La tribu de Gad suministró muchos soldados excelentes a David. Entonces era una tribu guerrera, ¿ya? Esa era la característica de Gad. Génesis 49, 20. Aser, octavo hijo de Israel. Aser, octavo hijo de Israel. De Jacob, perdón. Hijo de Silpa. Él dará deleite al rey. ¿Cómo le va a dar el deleite al rey? El pan de Aser será sustancioso. Él dará deleite al rey. El pan de Aser será sustancioso. O sea, ¿cómo le va a dar deleite al rey? Porque va a ser un panadero exitoso. ¿Ya? Ese es el trabajo que va a tener Aser. ¿Ya? Que es hijo de Jacob y de Silpa, ¿no? Una de las mujeres de Jacob. En Deuteronomio 32, 3, 24 dice, Moisés otra vez toma la profecía con respecto a Aser. Aser es el más bendito de los hijos. Se le permitió ser favorecido por sus hermanos y moje sus pies en aceite. Aquí es.
aparte de ser el panadero, ¿no es cierto? Algo pasó ahí. En Génesis 49, 21, Neftalí, Neftalí el que da hermosos cervatillos, dice. Neftalí, sierva suelta que da hermosos cervatillos. La tierra de Neftalí está en una parte clave cerca del mar de Galilea, la región donde Jesús ministró e hizo muchas de sus enseñanzas. Apropiadamente se dijo de él que da la palabra hermosa. Cuando Jesús oyó que Juan había sido escarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, diciendo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí por el camino del mar más allá del Jordán. ¿Ya? Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en las tierras de una gran luz, y sobre los que estaban sentados en la región y sombra de muerte, una luz les ha amanecido. O sea, la llegada de Jesús, ¿no es cierto?, llegó a predicar a estas tierras, ¿ya? A las tierras de Zabulón y Neftalí. Por eso son unas tierras, algo destacado dentro de la palabra de Dios, ¿ya? Porque esta es una tribu que permaneció, ¿no es cierto?, por el tiempo, y que en esos lugares, ¿no es cierto?, fue donde Jesús llegó a predicar las buenas nuevas. Génesis 49, del 22 al 26. Habla de José. Dice que José es una rama fructífera. Rama fructífera José, dice, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas. Lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo desde abajo, que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José, sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Rama fructífera. Vemos todas las cualidades, ¿no es cierto?, y las bendiciones que recibió José. Fue perseguido, ¿no es cierto? Fue maltratado, pero él siempre se mantuvo como una rama fructífera. Nunca dejó de dar fruto, nunca dejó de ser para Dios. Acuérdense que todo lo que él hacía, lo hacía como para Dios. Y nunca dejó de ser una rama fructífera. Esto es más de una rendición de cuenta de su vida. Es una bendición personal. En cierto sentido, las tribus de José fueron bendecidas, ya que sus hijos recibieron la bendición en Génesis 48, en el capítulo pasado. Los aborrecieron los arqueros. Aunque José fue tiroteado, odiado, era todavía una rama fructífera. Esto se debe a que los brazos de sus manos fueron hechos fuertes por las manos poderosas, por todo lo que pasó, ¿no es cierto? Todo lo que sufrió, pero Dios lo fortaleció. Y esa fuerza estaba en las manos de José, dándole fuerza, habilidad para trabajar como un experto. Dios estaba allí, incluso cuando José no lo sabía, Dios estaba con él. Muchas veces nosotros no sabemos, hermano, pero Dios está con nosotros, dándonos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, para que sigamos su camino por el Dios omnipotente.
el cual te bendecirá. Claro, ese Dios omnipotente que nos va a bendecir como bendice a José, porque dice que José fue bendecido sin duda en su posterioridad. Sus tribus fueron algunas de las más pobladas. En este sentido recibió la bendición material, el aspecto de la doble porción de la herencia del primogénito, y era el penúltimo de los hermanos. ¿Ya? Ahí vemos nosotros, ¿no es cierto?, cómo se transfieren las transferencias de poderes espirituales. Las bendiciones de tu padre, dice, fueron mayores que las de mis progenitores. O sea, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de los que lo crearon, le dieron la vida. Jacob pudo decir esto porque él fue durante gran parte, ¿no es cierto? Esto lo está diciendo Jacob, porque él no tuvo grandes bendiciones de su padre, él tuvo que arrancar. Acuérdense de su hermano cuando le quitó la primogenitura. Pero el que lo bendijo, ¿no es cierto?, fue Dios. Y el que hizo por Jacob y lo hizo Israel fue Dios. No fue Jacob por sus propios medios. Durante gran parte de su vida, un sinvergüenza. Ahora, al final de sus días, vio lo bueno y justo, que Dios era con él. Fue muy perdonado y muy amado. ¿Por qué fue perdonado y muy amado? Fíjese que Lucas 7:47 nos va a aclarar. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué pasó con Jacob? Dios le perdonó mucho, acuérdense todo lo que hizo Jacob. ¿Ya? Prácticamente le robó la primogenitura a su hermano, ¿no es cierto? Arrancó, llegó donde el hermano de su madre, pero él todavía, aunque se encontró con Dios en el camino, ¿no es cierto? Cuando se le apareció en el camino, ¿no es cierto? Encontró una escalera que llegaba al cielo, subían y bajaban los ángeles, pero él aún no era un creyente, ¿no es cierto?, total en Dios. El poderoso Dios de Jacob, en sus propias palabras acerca de José, Jacob enumeró 5 grandes títulos para Dios. Estos títulos demuestran que Jacob llegó al entendimiento de quién es Dios. El poderoso Dios de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios de tu padre, el todopoderoso. Esto es mucho mejor, hermano, que cuando Jacob se refirió a Dios como el Dios de Abraham o el mío de su padre Isaac. ¿Ya? Ahora Jacob sabe quién es Dios para sí mismo, no para el resto. Nosotros tenemos que saber quién es Dios para nosotros, no para el mundo, no para el resto, sino que para nosotros, hermano. Aquí tenemos muchas enseñanzas que sacar nosotros de Jacob, de José, de todo. Muchas enseñanzas para nosotros. Nosotros tenemos que entender a Dios como un Dios nuestro, no el Dios para todos, sino que mi Dios, el Dios que está conmigo, el Dios que me bendice, el Dios que me cuida, el Dios que me favorece. ¿Ya? Ese es el Dios el que yo tengo que tener para mí. Génesis 49:27. Habla de Benjamín, dice que es un lobo hambriento. Benjamín es el lobo arrebatador. Por la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. O sea, en la mañana se comerá la presa, ¿no es cierto? Y en la tarde va a dejar los huesos, lo que sea, o los va a repartir por diferentes lugares. Benjamín, lobo arrebatador, se trata de un nativo con una reputación de fiereza. ¿Ya? Y Pablo, fíjese que en Hechos 8:1-3 dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Pablo. ¿Ah?
Saulo consentía en su muerte de aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron en enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba a la cárcel. Ahí nos está mostrando, ¿no es cierto?, lo que Dios hace, ¿no es cierto?, con las personas cuando les sale al encuentro. ¿Verdad? Saulo no llegó porque él se le ocurrió llegar a los caminos del Señor, sino que el Señor le salió al encuentro. Muchas veces nosotros nos apuramos por llegar, pero no es el momento, ni el día, ni la hora. Jacob concluye su bendición, la bendición de sus hijos, ¿no es cierto? Todas estas tribus son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirla a cada una, les dio su bendición. Algunas de las cosas mencionadas en relación a estas tribus pueden parecer un poco ambiguas, pero solo no podemos saber exactamente su cumplimiento hasta el siglo venidero. Génesis 49, 29 al 32, ¿no es cierto?, nos habla de la muerte de Jacob. ¿Qué hace Jacob? Jacob hace prometer a sus hijos que lo enterrarán en Canaán. Les ordenó, y luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres, en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón. Acuérdense que Abraham compró esa tierra, ¿no es cierto?, para sepultar a su mujer Sara, ¿ya? Y se lo compró a Efrón el Eteo, para edad de sepultura. Allí sepultaron a la mujer de Abraham, Sara, y a Abraham, ¿no es cierto?, también. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Het. Que me entierren con mis padres, dijo Jacob. A pesar de que ahora Jacob se encuentra en Egipto, ¿no es cierto?, pero él sabía que no era egipcio. Él sabía que tenía que volver, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Él, porque era un hijo de la promesa, heredero del pacto de Dios con Abraham y Isaac, ¿ya?, y que tenía que ser sepultado, ¿no es cierto?, en la tierra prometida. Abraham, en la cueva que está en el campo de Macpela, Egipto. Egipto está lleno de magníficas tumbas, y por el respeto que se le tenía a Jacob, pudo haber sido enterrado como un faraón, pero él quería ser enterrado en una cueva oscura en Canaán, ya que Canaán, ¿no es cierto?, era la tierra prometida, era lo que Dios le había entregado a Abraham, que te lo dio por heredad eterna, ¿no es cierto? Génesis 49, 33. La muerte de Jacob. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Exhaló su último suspiro. Con esto termina la vida del último de los grandes patriarcas, ¿no es cierto?, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios puede y va a levantar otros grandes hombres para usarlos después de ellos. ¿Ah? Y así Jacob fue a reunirse con su pueblo. ¿Se da cuenta? El tremendo camino que recorrió Jacob, José, para llegar a esto. Es el camino que nosotros tenemos que recorrer, hermanos. Es un camino largo. Es una carrera de largo aliento, que no podemos perderla.
no podemos no podemos llegar último. A lo mejor los últimos van a ser los primeros, pero es una carrera que no podemos dejar a mitad de camino. Debemos llegar al final. El Señor nos tiene llenos de promesas, llenos de bendiciones. ¿Ah? Y esa corona final es la corona que nos tiene que mover. La salvación, la vida eterna, esa vida sin dolores, sin sufrimiento, sin ver partir a nuestros seres queridos, sin tener que pensar en nosotros en la muerte. ¿Ah? Que sabemos que como hombres, cuando Dios lo disponga, tenemos que partir. Pero cuando estemos con Él, todo va a ser eterno. Nada va a ser provisorio. Vamos a dejar de ser peregrinos para ser habitantes de la tierra de Dios. Hermanos, les dejo abierto, ¿no es cierto?, para que consulta o para que vamos aportando, ¿no es cierto?, a lo que hemos visto. Estamos llegando al final del libro de Génesis. Sin Génesis no habría mundo. ¿No es cierto? Génesis significa comienzo. Mi hermano, hermana, los que quieran aportar, les escucho. Buenas tardes, hermanito. O buenas noches. Buenas noches. Sí, yo vi con mis niños ay, se me fue ahorita el nombre. Al que Saúl estaba ahí con él cuando lo apedrearon. Esteban era lleno del Espíritu Santo, él predicaba y a la gente pues no le gustaba, ¿verdad?, que él estuviera predicando. La gente se le fue encima, lo llevaron al concilio y pues pasó muchas cosas. Se le fue el audio, hermana Margarita, apagó el micrófono. Sí, ahí en eso estuvo presente Saulo de Tarso, Pablo, antes de ser Pablo, cuando perseguía a los cristianos en la muerte de Esteban. ¿Alguien más tiene, hermano, algo que aportar? Hermano, yo le quería, bueno, la hermana Mónica se conectó por primera vez Sí. y saludarla, que estaba interesada en los Mónica, estudios y se conecta. Ella está aquí en Dios la España. bendiga. Está aquí en España, pero sí, ella es de Ecuador, la hermana. Hermana Mónica, ¿cómo está? Está por ahí la hermana Yolanda también. Buenas noches. Buenas Noches. Dios les bendiga. Dios la bendiga, hermana. Bendiciones. Un gusto saludarles. Realmente. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por la invitación a este Zoom, bueno, hermano Miguel. Y pues es de mucho apoyo, de mucha ayuda y que el Señor siga pues fortaleciéndonos y llenándonos de su espíritu y permitiéndonos seguirnos alimentando y creciendo en el conocimiento de su palabra. Que el Señor dame altas y grandes bendiciones sobre su vida, hermano Luis, y que siga poniendo palabra de bendición, que sea utilizando su boca, utilizándole como instrumento del Señor para que podamos llegar muchas vidas más a las manos y a los pies de Cristo Jesús en el conocimiento de su palabra. Que el Señor derrame mucha sabiduría.